Queridos hermanos, quiero invitarlos a un pequeño curso de Historia de la Iglesia, que me parece muy necesario porque en nuestros tiempos tenemos que soportar una enorme cantidad de mentiras bien organizadas que se dicen sobre la historia de nuestra Iglesia. Por eso hay tanta gente que, conociendo mal la Iglesia, su historia, la aborrece, la odia, nos persiguen. Pero si conocieran la verdadera historia, seguramente se enamorarían de la cosa más maravillosa que Dios creó. Ahora, cuando uno piensa en historia de la Iglesia, en 2000 años de historia de la Iglesia, uno se asusta o dice qué cosa aburrida estudiar acontecimientos del pasado, que me pueden ayudar a mí en el presente o en vistas hacia el futuro. Además, ¿cómo aprender tantos nombres de papas, de eventos, de reyes, de santos? No me entusiasma la historia de la Iglesia, dirá alguno. Sin embargo, a pesar de que sí, vamos a aprender varios nombres importantes, acontecimientos que marcaron la historia de la Iglesia y del mundo, no vamos a tener que memorizar todo eso. Bastará con que tengamos una idea clara de qué es la Iglesia, cuándo comenzó y cuáles fueron los momentos más importantes de ella. Sin embargo, antes de estudiar esos 2000 años de historia de la Iglesia, es necesario que enmarquemos la historia de la Iglesia dentro de la gran historia universal. Y se van a sorprender cuando aprendan que toda la historia del universo tiene como su fin la Iglesia, el misterio de la Iglesia. Dice el padre Castellani en este libro hermoso que él escribió, ¿Cristo vuelve o no vuelve? El universo no es un proceso natural, como piensan los evolucionistas o naturalistas, sino que es un poema gigantesco, un poema dramático, del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace. Entonces, la historia del universo, todo lo que acontece, es en realidad parte de un gran poema, un poema escrito por Dios, en el cual Él se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que nosotros llamamos teológicamente creación, redención y parusía. Esas son las tres grandes divisiones de la historia del universo. Comenzó creado por Dios, fue redimido por Jesucristo y habrá una parusía, o sea, Cristo vendrá por segunda vez a ponerle fin a la historia y a comenzar la plenitud, la eternidad con Dios. Son los tres grandes momentos que Dios se ha reservado. Luego nosotros somos los actores en este poema, nuestros libres albedrío, los ángeles, los hombres, nuestros pecados, nuestras virtudes. Formamos parte de este poema gigantesco. Entonces, esta es la primera división que es importante aprender. La historia de la Iglesia se enmarca dentro de la historia del universo, del mundo, que tiene tres partes importantes: creación, redención y parusía. Parusía es una palabra griega que significa una aparición repentina que se usaba generalmente cuando un rey en la antigüedad visitaba a alguno de sus pueblos sin avisar. Por eso la visita del rey Cristo por segunda vez, ya coronado con todo su poder y su gloria, la cual Él no nos avisará, sino que llegará de improviso como un ladrón, dice la Sagrada Escritura. Esa será la parusía, el final de la historia del universo y el comienzo de la eternidad con Dios. Por eso nosotros no vamos a estudiar la historia solamente como eventos del pasado, sino con una visión teológica. La palabra teológica está compuesta de dos partes: teos, que en griego significa Dios, y logos, que significa estudio. Entonces vamos a estudiar la historia desde el punto de vista de Dios, como Dios nos ve, como Dios ve el universo, como Dios lo ha planeado. Por eso nosotros estamos un paso más allá de todos estos evolucionistas o cientificistas que no tienen fe, porque podemos ver el comienzo,
la parte más importante de la historia y el final de ella, tomando por prestado los anteojos de Dios, por así decir, que es nuestra fe. Por eso nuestro estudio será también un estudio teológico histórico. Una cosa más que aprenderemos hoy es aquello que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Iglesia. Ahora vamos a enmarcar la historia de la Iglesia, el misterio de la Iglesia Católica dentro de la historia universal, dentro de este plan de Dios. ¿Qué papel cumple la Iglesia? ¿Es una cosa más que pasará de moda, que dejará de existir para dar paso a una nueva religión? Como dice alguna gente, yo creo en Dios pero no en la religión. Debemos eliminar la religión, pasar a una nueva etapa en la cual todos nos unamos en la creencia de un solo Dios, pero sin religión, sin reglas. ¿Fue la Iglesia solamente una parte pequeña del plan de Dios? Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 760. Decían los cristianos de los primeros tiempos. Nuestros hermanos de hace 2000 años decían esto: el mundo fue creado en orden a la Iglesia. Dios creó el mundo en orden a la Iglesia. O sea, todo tiene como fin, como meta, la Iglesia. Eso decían los primeros cristianos, como se lee en aquel antiguo escrito El Pastor de Hermas. Y explica el Catecismo por qué. Dios creó el mundo en orden a la comunión con su vida divina. O sea, Dios creó todo para que el hombre y los ángeles nos unamos en una comunión con Él, en una comunión divina, sobrenatural. Dios me creó a mí, a ti, para Él, como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. El fin de todo es que nosotros nos unamos en comunión con Dios. Sigue diciendo el Catecismo. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. ¿Quién va a realizar esta unión de los hombres con Dios? ¿Acaso es una iniciativa solamente mía? Yo le rezo a Dios, creo en Dios y ya se cumplió esa comunión. No. Esa comunión la va a llevar a cabo perfectamente Cristo. Cristo que nos une a los hombres con Él. Él pasa a ser nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y esta convocación es la Iglesia. De hecho, Iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa asamblea, convocación. Los hombres que se unen por Cristo con Dios. Por eso en el misterio de la Iglesia se cumple aquello por lo cual Dios planeó todo el mundo, que es unirnos con Él. Nos une con Él a través de su Hijo, y nosotros todos, los que se salvarán, los que aceptarán la salvación de Cristo, son la Iglesia, son una convocación, una eclesía. Y por eso decía San Epifanio, la Iglesia es la finalidad de todas las cosas. Todo el universo tiene como meta la Iglesia. Y no como nos enseñan las películas, que es la reunión de todos los marcianos, de todas las razas que ni sabemos si existen, en una comunión entre nosotros por una organización como las Naciones Unidas que mantendrán la paz, como en la película de los Jedi. No. El hombre fue creado para Dios, se tendrá que unir con Dios. Y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Por eso, como dijimos al principio, la Iglesia es la cosa más maravillosa del mundo que Dios creó. Nada más que todavía está en su etapa de preparación, como la novia que se prepara para la boda. Todavía debe ser purificada. Todavía cada uno de nosotros tiene que trabajar en su propia conversión, pues nosotros, como dice el libro del Apocalipsis, somos las piedras de esa iglesia, somos partes de esa iglesia viva. Trabajemos entonces en una santificación seria de nosotros, de nuestras familias, y recemos por todos los hombres para que entren a formar parte de este inmenso misterio. E incluso gente de otras religiones que viven en gracia de Dios, que tratan de vivir una vida de santidad,
al estar en gracia de Dios, forman parte del cuerpo místico de Cristo, del cuerpo espiritual de Cristo, que es la Iglesia. Aunque ellos no se reconozcan como católicos o rechacen la Iglesia católica, sin embargo ya son una cosa con nosotros, están unidos a Cristo, somos una gran familia que todavía debe completarse hasta alcanzar el número de los elegidos, de aquellos que acepten la salvación de Dios. Que la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, nos acompañe en este curso de Historia de la Iglesia. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Cara mia sposa detesta la palla magnetica, più simpatica, voglio conficerli con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità.